A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo decide un juez si una condena es de 5, 10 o 15 años? Pues que nadie piense que es algo al azar, ¿eh? Para nada. Detrás de esa cifra hay una fórmula precisa, casi matemática. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en ella, vamos a desglosarla para entender perfectamente la lógica del sistema judicial español. Porque claro, cuando oímos la palabra culpable en un juicio, podría parecer que ya está todo dicho, ¿verdad? Pues no. En realidad, justo ahí es cuando empieza lo bueno. Se pone en marcha un cálculo bastante complejo para convertir ese delito en una pena concreta. Como decía, no es una decisión que se tome a la ligera, es un proceso con unas reglas muy claras. Así que vamos a seguir esa fórmula paso a paso. Venga, pues este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, lo fundamental, ¿qué es exactamente una pena? Luego veremos que hay 3 clases. Después nos metemos en el meollo, el cálculo central. A eso le sumaremos los modificadores, que son los que ajustan la condena. Y para terminar echaremos un vistazo a los casos especiales y las reglas finales. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Toda fórmula necesita una base, un punto de partida, y en este caso es el concepto de pena. Es súper importante que entendamos bien qué es, y ojo, también qué no es, porque de aquí parte todo lo demás. A ver, dicho de forma sencilla, la pena es esa consecuencia oficial que impone un juez. Pero atención, solo después de una sentencia firme, ni un minuto antes ni en otros líos que no sean penales. Y bueno, una pena puede ser muchas cosas, desde ir a la cárcel, claro, hasta que prohíban ejercer una profesión o simplemente una multa. Y aquí viene algo que es clave entender. Una pena solo, y repito, solo existe cuando hay una sentencia penal firme, es decir, que ya no se puede recurrir. Por eso mismo, por ejemplo, la prisión provisional, esa que se cumple antes del juicio, técnicamente no es una pena. Tampoco una multa de tráfico, que eso es administrativo. La pena, para que nos entendamos, es la respuesta final, la definitiva del sistema penal. Vale, perfecto. Ya tenemos clara la pieza clave, la pena. Pero claro, no todas las penas son iguales, ni de lejos. El sistema las ordena en 3 categorías muy claras según lo graves que sean. Y esta clasificación es, digamos, el primer filtro de nuestra fórmula. El Código Penal lo que hace es establecer una especie de escalera de 3 peldaños. Arriba del todo están las penas graves, lógicamente para los delitos más serios. En medio tenemos las menos graves. Y abajo del todo las leves, que son para infracciones más pequeñas. Quedarse con esta jerarquía es fundamental para entender luego por qué una condena sube o baja. Bien, pues ahora sí que llegamos al corazón del cálculo. Es de cajón. No todos los que participan en un delito tienen la misma responsabilidad, y si no tienen la misma responsabilidad, pues no van a recibir la misma pena. La ley es muy clara aquí, y distingue perfectamente entre quien lo hace, quien lo intenta pero no lo consigue, y quien simplemente echa una mano. A ver, esta tabla lo deja clarísimo. En la primera fila, el autor de un delito consumado se lleva la pena base completa, la que marca la ley. Pero fijaos qué pasa si nos vamos a la segunda fila, la tentativa. Ahí la cosa cambia. La pena se tiene que rebajar sí o sí 1 o 2 grados, y para el cómplice, que está en la tercera, la rebaja siempre de 1 grado. Como veis, es un sistema de responsabilidad por niveles. Y aquí un detalle súper importante sobre cómo funciona la justicia. Las circunstancias personales. A ver, por ejemplo, ser familia de la víctima, pues eso solo afecta a la persona que tiene esa circunstancia. No se contagia a los demás que participaron. Porque al final la responsabilidad penal es siempre individual. Vale, y ahora es cuando la fórmula se pone interesante de verdad, cuando cobra vida. Ya tenemos la pena base según quién hizo qué. Pues ahora entran en juego los famosos modificadores. Por un lado, las circunstancias atenuantes, que son las que restan. Y por otro, las agravantes, que suman. Aquí es donde se cocina la condena final. Vamos a imaginar el primer escenario. La balanza de la justicia se inclina un poquito a favor de la persona acusada. El tribunal dice, ok, aquí hay una sola circunstancia atenuante. Por ejemplo, que ha reparado el daño causado. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo afecta esto al cálculo? Pues la regla es súper estricta. Como se ve aquí, si hay solo un atenuante, el juez está obligado, no es una opción, a moverse en la mitad de abajo del rango de la pena. Pongamos un ejemplo. Si la pena para un delito va de 2 a 4 años, pues la condena final tendrá que estar sí así entre 2 y 3 años. El margen del juez se reduce a esa mitad inferior y de ahí no puede salir. Pero, ¿y si la balanza se inclina todavía más a su favor? ¿Qué pasa cuando no hay una sino varias atenuantes? O cuando hay una sola, pero es tan importante que la ley la llama muy cualificada.
Aquí el cambio es brutal. Ya no estamos hablando de moverse en la mitad de un rango, no. El juez tiene que bajar la pena 1 o incluso 2 grados enteros en la escala penal. Para que nos hagamos una idea, esto puede significar que una pena que empezaba, pongamos, de 5 a 10 años, de repente pase a ser de 2 a 5. Es una de las rebajas más bestias que permite la ley. Venga, pues ahora le damos la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando los factores no ayudan, sino todo lo contrario? Cuando agravan la responsabilidad, por ejemplo, que se haya actuado con alevosía. Pues con una o dos agravantes, la regla es exactamente la contraria. El juez está obligado a poner la pena en la mitad superior del rango. Volviendo al ejemplo de antes, de 2 a 4 años, pues ahora la sentencia tendría que estar sí o sí entre los 3 y los 4 años. No hay otra. Y vamos con el escenario más duro de todos. ¿Qué pasa si se juntan más de 2 agravantes y no hay ni un solo atenuante que las compense? Bueno, pues en este caso la fórmula da un salto tremendo. La condena sube directamente al grado superior. ¿Y esto qué significa? Pues que el marco de la pena cambia por completo, a uno muchísimo más duro. Es, digamos, la respuesta más contundente del sistema ante una conducta que se considera especialmente grave. Y ya para ir terminando de pintar el cuadro completo, vamos a ver un par de reglas especiales y excepciones que, ajustan un poco la fórmula en situaciones muy concretas. Atención a este número porque tiene un peso gigantesco en el derecho penal español. Ese 3 es el número mágico, por así decirlo, de la reincidencia. Si una persona acumula como mínimo 3 condenas firmes por delitos parecidos, se le considera reincidente. Y la consecuencia es automática y muy dura. La pena se le impone obligatoriamente en su grado superior. Es la manera que tiene el sistema de decir basta a la criminalidad que no para. Pero ojo, que esta fórmula no es un corsé de hierro. Para los delitos que son leves o los que se cometen por una imprudencia, los jueces recuperan más libertad, más margen de maniobra y no están tan atados a esta matemática. Y una cosa que es sagrada, los antecedentes penales que ya están cancelados es como si nunca hubieran existido. Se borran del historial y no se pueden usar nunca, jamás, para agravar una condena nueva. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo funciona una fórmula con reglas que parecen casi matemáticas, ¿verdad? Donde se suma por un lado y se resta por otro. Lo que nos deja en el aire una pregunta final para la reflexión. ¿La justicia al final es el resultado de una ecuación precisa o todo depende en última instancia del juicio humano que la interpreta y la aplica? Ahí queda eso. Gracias por habernos acompañado.